Bueno, incluso allí. vamos a arrancar con la clase de hoy, que es la última de la serie estas de clases más de temas generales, hasta que para volver ya en la clase que viene a la programación regular, mientras esperamos que termine con los parciales, espero que les esté yendo o les haya ido muy bien. Y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos. Este es un tema que, si me preguntan, podemos hablar por horas, que es el tema de misiones interplanetarias. Vamos a estar haciendo un recorrido, por así llamarlo, de misiones que se lanzaron al sistema solar, un poco con la intención de que ustedes también tengan idea de qué es lo que se hace en la industria con este tipo de misiones. Y un poco hablar de las características, diseño de misión, análisis de misión de estas misiones. Tengo un montón, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, si no nos alcanza, cerramos y listo, pero les queda igualmente las diapositivas, se las voy a subir, no se las subí porque pesaban una barbaridad las que no me pasan por el computador. Bueno, muchos sabrán que la primera misión espacial fue en 1957, con el lanzamiento del Sputnik de la Unión Soviética, pero la primera misión interplanetaria que se lanza es la Venera 1 en 1961, fíjense, 4 años después de la primera misión espacial en la historia, que también fue de la Unión Soviética. Esta misión falló, pero fue la primera misión interplanetaria en ser lanzada con éxito. Es decir, la misión falló, pero el lanzamiento fue exitoso. En esa época los lanzamientos eran muy poco confiables. Van a ver que si buscan listas de misiones interplanetarias, va a haber un montón. Pero yo creo que entre los años 60 y 70, el 50% fallaban en el lanzamiento. O sea que era un gasto de plata impresionante. Pero bueno, esta fue la primera misión en ser lanzada exitosamente. Lamentablemente la misión falló. Y la primera misión interplanetaria exitosa fue la Mariner 2 de los Estados Unidos en el 62. En estos primeros años se lanzaron más de 20 sondas a Venus y Marte, sin contar la Luna. La Luna también se considera como un destino interplanetario, pero como acá estamos yendo un poquito más afuera, digamos, un poco más Marte, Venus, etc., no lo estoy contando. A la Luna se lanzaron una barbaridad de misiones. Los rusos todas robóticas, los estadounidenses algunas tripuladas, pero se lanzaron algo así como 40 misiones en total a la Luna en este periodo. Pero a Venus y Marte, 20 sondas, que no es poca cosa. Muchas de ellas fallaron, pero hubo varias exitosas, como las Venera, que fueron a Venus, y las Mariner, que fueron Mercurio, Venus, Marte, hubo un montón de Mariners que se fueron haciendo. Al día de la fecha, esto está actualizado en 2022, pero sigue estando en pie. Se lanzaron más de 100 misiones interplanetarias, que un gran porcentaje de estas misiones fueron en los años 60-70. Un poco del motivo por el cual la misión del programa Apolo fue exitosa en los 60 y hoy no se hace tan así como se hizo en los 60, es porque había mucha plata invertida en el sector espacial. Y como todo, eso no solamente beneficia a los programas que son políticamente interesantes, como el programa Apolo, sino también a otras misiones como la parte interplanetaria. Siempre que haya más recursos, no suele ser que siempre beneficia más a uno que a otro, sino que es un beneficio general. Así que esta época fue muy fructífera para la parte interplanetaria. Un poco de números para que tengan una idea de cuándo se lanzaron, a dónde se lanzaron las misiones. Fíjense que esto es lo que les decía, fíjense especialmente a Venus. En la década de los 60, de todas las misiones que se lanzaron a Venus, que rápidamente podemos ver que fue una concentración muy importante en los años 60, 18 se lanzaron a Venus. 11 en los 70, 8 en los 80, y a partir de ahí se lanzaron, ¿cuánto? 9 misiones desde los 90 hasta el 2022. Es decir, fíjense que se lanzaron todas entre los 60 y los 80. De hecho, ahora vamos a hablar de Venus.
Perfecto. Sí. ¿Es donde dice 2029? ¿Es 2010? Sí, 2010. Eso lo saqué. Esto es una diapositiva sacada. Esto es una imagen sacada de un paper o algo por el estilo, así que el error mío no fue mío. Pero sí, es 2010. No sé qué se les habrá chispoteado por el carril también. Bueno, Marte fue mucho más parejo. Marte siempre generó un interés muy grande, especialmente en años recientes, si bien obviamente acá al 2022 había 3, estamos recién arrancando, fue la primera fecha de lanzamiento a Marte el 2022, así que, y el 2020 también hubo algunos, así que esto va a crecer bastante en los próximos años. Pero bueno, de vuelta, fíjense que en los años 60 también hubo muchas misiones, después en los años 80 no hubo tanto, en los años 80 hubo una recesión muy grande en la parte espacial, que fue cuando básicamente el programa Apolo dejó de existir, que la última misión se lanzó en los años 70, y después retomaron misiones a Marte. En total, acá tienen, desde el 97 hasta el 2021, las misiones activas en Marte. Fíjense que al año 2021 había 11 misiones activas en Marte. Desde el 2021 hasta la fecha se perdió alguna otra misión, así que hoy ese número habrá variado, pero el año pasado, en el 2022, se lanzaron misiones nuevas. Así que es un número que va fluctuando. Bueno, algunas estadísticas de lanzamiento. ¿De dónde se lanzaron estas misiones? Bueno, fíjense que por número de lanzamiento Cabo Cañaveral es el mayor, con 41 lanzamientos interplanetarios. 19 a Marte, de esos 41. Y fíjense que después tenemos una variedad. Acá tienen algunos comentarios que les dejo, esto más que nada para que lo puedan ver después. A ver, hay muchas misiones que es difícil de decir dónde van a ir, porque por ejemplo la Pioneer 11 o la Voyager 1 o la Voyager 2 no tenían un destino específico, sino que iban a recorrer el sistema solar. Entonces, bueno, ¿dónde los pongo? Bueno, el último destino que recorrieron. Después tenemos 2 desde Vandenberg, 31 desde Baikonur, Kazajstán. Les recuerdo que la base rusa, la de Baikonur, está en Kazajstán desde la época de la Unión Soviética. Sigue estando controlado por Rusia, pero es territorio internacional. 31, 20 a Venus, 11 a Marte, ningún otro planeta. Y después, bueno, tenemos un poco de variedad. Japón lanza muchas misiones interplanetarias, a veces es un poco olvidado en la industria espacial, especialmente acá. Después tenemos una de India, una de China y 2 desde Kourou. Desde Guyana Francesa recién ahora estamos empezando a ver más lanzamientos interplanetarios. Acá me faltó 3, porque ahora se lanzó hace 2 meses o un mes JUICE a Júpiter. Así que acá tendría que decir 3, Júpiter 1. Me olvidé de actualizarlo. Bueno, ahora voy a hacer un recorrido por cada uno de los planetas para contarles un poco qué misiones pueden esperar, qué pueden buscar ustedes incluso para inspirarse para la misión. Bueno, hubo 3 misiones que visitaron Mercurio. Mariner 10 fue la primera, recuerdan que les dije que las Mariner fueron varias y visitaron varios planetas. Esa es la que pasó por Venus, ¿no? Sí. Hizo un flyby. También hizo flyby por Venus. La mayoría de las misiones que fueron a Mercurio pasaron por Venus, sí. Incluido, por ejemplo, Messenger, la siguiente, sí, que hizo un flyby en el 2008 y se insertó en el 2011 en órbita, pero también hizo flyby por Mercurio. Que de hecho ahora tengo unas diapositivas especiales para Messenger y también para Bepi Colombo, que está en vuelo, hizo su primer flyby, es decir, su primer acercamiento. Yo acá hablo de flyby como si lo supieran así de la nada. Estas diapositivas las hice el año pasado para cerrar la materia, me pareció mejor este año darlo de la mitad, así pueden tomarlo de inspiración. Entonces van a ver muchas cosas que por ahí están más adelantadas. Pero flyby es básicamente el acercamiento, ¿no? El acercamiento, la asistencia gravitatoria del satélite con el planeta. Ahora vamos a verlo más en detalle en las próximas diapositivas. Bepi Colombo está en vuelo, se espera que llegue para el 2025 a su órbita final.
El primer flyby, es decir, el primer acercamiento a Mercurio fue en 2021, el segundo en 2022 y el tercero tendría que ser este año en junio. Así que es una misión que sigo muy de cerca porque tuve la suerte de poder estudiar con la gente estudiar con profesores que estuvieron involucrados en la misión. Todas estas misiones usaron asistencias gravitatorias. ¿Por qué? Porque llegar a Mercurio es difícil. Achicar órbitas es muy difícil porque llegamos con mucha velocidad. Fíjense que si uno está en la Tierra y se quiere acercar al Sol, quiere acercarse a Mercurio o incluso Venus, uno tiene que frenar en el apoapsis y llegar al periapsis, es decir, pasar a acercarte al Sol. Al llegar al periapsis vas a tener mucha velocidad y frenar es muy difícil. Entonces usan asistencias gravitacionales para llegar más despacio. Messenger es a día de hoy la única misión que orbitó Mercurio. Baby Colombo tiene que hacerlo también. Esperemos que lo logre. Perfecto. Sí, cómo no. ¿Los flybys se usan también en el planeta de destino? ¿Para llegar al planeta de destino? Sí. Se pueden usar en el planeta de destino porque básicamente, ¿qué es un flyby? Usa la gravedad de un planeta para cambiar su trayectoria. Entonces, vos podés pasarle cerca, de hecho se usa mucho la Tierra misma para flybys. Ahora vamos a ver un par de misiones, hay muchas misiones que usaron la Tierra como flyby. Lo único que hacen es cambiar la velocidad. Entonces uno puede hacer asistencia en el propio planeta, de destino, de lanzamiento, cualquiera sea, para cambiar la dirección. Así que sí, ahora tengo un GIF de cómo es la trayectoria de Baby Colombo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, siguiente, Venus. Venus tiene 26 misiones que lo visitaron. Y ahora vamos a ver un dato que es interesante. Este es el planeta con mayor cantidad de misiones específicas. ¿Por qué soy tan puntual con lo que digo esto? Mayor cantidad de misiones específicas. No es el planeta más visitado. La mayoría de las misiones, una buena porción. Las misiones que fueron diseñadas a Venus fallaron en el lanzamiento o en camino a Venus. Porque fueron estas misiones iniciales en los años 60, 70. Hoy en día, Venus tiene un solo orbitador activo, que es el Akatsuki de la Agencia Espacial Japonesa. Fíjense que, si bien es un planeta que está muy cercano a nosotros, es muy parecido a la Tierra. De hecho, le dicen que es el hermano gemelo de la Tierra, porque se estima que hace varios millones de años Venus era parecido a la Tierra, con placas tectónicas, con atmósfera, todo lo mismo, muy parecido a la Tierra. Algo le pasó, no se sabe bien qué, y terminó siendo como una especie de pequeño infierno, porque estas nubes que vemos son extremadamente densas, tanto que en la superficie hay aproximadamente una presión atmosférica de 400 veces la atmósfera de la Tierra. Y además es el planeta más caliente, más que Mercurio, porque con los gases invernaderos que tiene la atmósfera concentran mucho el calor y terminamos teniendo temperaturas en la superficie de 300 grados, fácil. Así que es un planeta muy inhóspito, pero que se supone que en algún momento fue parecido a la Tierra. Y aún así, todavía no. Hoy en día, disculpen, no todavía, sino hoy en día no tenemos misiones de NASA, de ESA, que son las grandes, orbitando en Venus. Se espera que haya misiones. Ahora Rocket Lab, sí, los que tienen el lanzamiento en Nueva Zelanda lo ubicarán. Rocket Lab está haciendo un nuevo cohete con la intención de mandar misiones interplanetarias y esperan que el primero sea a Venus. Bueno, un poquito sobre qué misiones llegaron a Venus. Bueno, primero que nada, no todas hicieron flybys. No todas hicieron flybys para llegar, muchas hicieron trayectorias directas parecidas a las de Marte. Y tuvimos 8 orbitadores, 10 landers y 2 globos. Como tenemos mucha atmósfera, es un planeta muy propenso, muy apto para ser investigado por globos. Y los landers, es decir, aterrizadores,
Fueron sondas que duraron un par de horas, y aterrizaron, duraron lo que duraron y caput. Bueno, así que bueno, algunas de estas misiones llevaban más de una sonda, es decir, acá hay muchas misiones que fueron, por ejemplo, orbitador más lander. Eso pasa bastante, es decir, aprovechar el mismo lanzador para llevar más un tipo de misión. Por eso es que no es tan alocado la misión que estamos planteando en el trabajo, de decir, bueno, está bien, acá son 2 misiones en un lanzador, pero tranquilamente podría ser 2 misiones en 2 lanzadores y se unen. Eso se ha planteado varias veces de hacer, así que es lo que estamos planteando en el trabajo integrador, ¿no? Una misión que ya está, le agregamos otro pedacito más. Y varias de las sondas fueron muy interesadas en medir parámetros atmosféricos, así que se desplegaron muchos instrumentos de medición de la atmósfera. Es uno de los planetas, si no el más, que más conocemos de la atmósfera. Después de la Tierra, por supuesto. Pero se conoce muy bien la atmósfera de Venus. ¿Alguna pregunta sobre Venus y misiones al planeta? Tengo una duda. Sí. Leí que, por ejemplo, cuando lanzan el cohete con el satélite o lo que sea, primero lo dejan en Leo, Sí. después hace una transferencia a una órbita más alta y después recién ahí se va a Venus. Bien, eso depende del cohete. De hecho, ahora vamos a ver, yo puse un par de ejemplos de misiones y vas a ver que hay algunas que dicen trayectoria directa a heliosincrónica, es decir, literalmente se lanza y así como se lanza se va a heliosincrónica, con el cohete y todo. Y hay otras que hacen órbita de parking, es decir, dan un par de vueltas antes de salir. Y después el perfil de cómo lo haga depende del cohete. Porque nosotros acá lo estamos considerando como que es el satélite el que hace las maniobras, pero en el 99,9% de los casos va a ser el cohete el que haga las maniobras intermedias, parking, cambio de inclinación, lo que sea que tengan que hacer, hasta la heliosincrónica. Una vez que llegan al planeta de destino, sí, ahí sí frena el satélite en sí. Pero eso que vos viste, sí es muy probable, es posible. ¿Alguna sí? ¿Hasta qué altitud más o menos llega la mujer? Es una muy buena pregunta, no lo sé, tendría que buscarlo. Sí, 140 kilómetros. 140 kilómetros. Algo así. Bien. Sí, es muy probable, es muy parecido a la Tierra. Es muy parecido. Lo que pasa es que, ya te digo, se supone, esto de acá es donde yo empiezo la parte más científica, pero hubo muchas erupciones fuera de control que llenaron a la atmósfera de ácido sulfúrico. Entonces hoy básicamente es una lluvia ácida que no absorbe nada ahí. Pero la altura y todo eso depende de la gravedad del planeta. Y como Venus tiene una gravedad muy similar a la Tierra, tiene sentido que sea similar, sí. Fíjate que la de la Tierra también llega más o menos a 100 kilómetros. Por ahí. Un poquito más también. Depende hasta dónde quieras llegar con la densidad. ¿Alguna otra consulta? Sí. Por más que sea difícil, ¿hay alguno que haya llegado a una órbita más chiquita de Mercurio? Bien, habría que buscar dónde está el Solar Parker Probe. La sonda solar Parker está en el Sol, se lanzó hace muy poco, se lanzó en el 2021, si no me equivoco, y tiene la órbita más cercana que jamás se haya hecho por un objeto creado por el hombre. Creo que era algo así como 6 millones de kilómetros, o 60 millones de kilómetros. Es nada. Así que me parece que eso es la más cercana que se llegó. Habría que buscarlo. Si alguien le llega internet, porque a mí no me llega, si alguien le llega, ¿qué órbita tiene la Solar Parker Probe? La sonda Solar Parker. Aparece en una imagen de un programa de NASA donde está todo el sistema solar con las órbitas. Sí. Y tiene mucha excentricidad. Sí, tiene mucha Muchísimo. excentricidad. Sí, este es el punto más cercano que digo yo. Y ahora creo que está por el Apoapsis, cerca del Apoapsis. Mira, puede ser. No tengo algunos datos. ¿Cómo? Justo el otro día lo vi. Mira, qué bueno, interesante. ¿Cómo? Acá tengo algunos datos como la velocidad, eliminación, pero no sé. No dice apoapsis y periapsis. A ver. Debe estar en algún lado. Sí, bueno, a ver, si alguien lo encuentra, esa es la más cercana. De hecho, te puedo escribir el nombre por las dudas de que lo quiero buscar. Como 4 radios solares. 4 rayos solares. Sí. No sé cuántos son rayos solares. Pequeño problema.
que tiene Apoelio, 109 millones. En realidad es Parker Solar Probe, yo lo dije por eso. Bueno, ¿alguna otra consulta mientras van buscando los datos de la Solar Probe? Altitud de perihelio, Sí, eso, sí. 6 millones. 6.900.000 kilómetros y altura de apohelio, Sí. 109 millones. Bueno, estas son más cercanas, 6 millones de kilómetros y 109 millones de kilómetros en el creo que se dice apofelio. ¿O era Apoelio. apohelio? En Ok. inglés es felio, sí. Está bien. Sí. Bueno, eso es algo que sí les pido disculpas. Cuando son estas misiones así, por ahí van a hablar un poco de Spanglish, porque la mayoría de la información está en inglés y a veces ni siquiera sé cómo traducirlo. Para que tomen una dimensión, en el punto más cercano entre Marte y la Tierra hay, si no me equivoco, 150 millones de kilómetros. O sea, entre Tierra y Marte hay 150 millones de kilómetros, así que imaginen que 6 millones de kilómetros es muy cerquita. Muy cerquita. Bueno, seguimos con la próxima, que es Marte, que probablemente sea el más interesante de todos, es el planeta más visitado bastante por lejos, 31 misiones. En las últimas décadas, la exploración espacial de Marte se mantuvo muy activa, mucho más que cualquier otro planeta, pero por lejos. Y actualmente hay 13 sondas operativas en Marte, algunas que fueron parte del mismo lanzamiento, como por ejemplo, déjenme pensar, bueno, en realidad esa no contaría, porque estaba pensando en la de la ESA de hace un par de años, que tuvieron un aterrizador y una sonda, un orbitador, pero el lander se perdió en el aterrizaje. Bueno, los lanzamientos a Marte siempre fueron directos, aunque hay alguna variedad de trayectorias cruzadas, especialmente porque hay variedad de formas de llegar a Marte. Hay variedad en la forma de cómo se cierra la órbita en Marte, de cómo se insertan en la órbita. 18 de estas 31 misiones, 18 fueron orbitadores, 6 fueron landers. Están faltando misiones ahí, porque, si no me equivoco, hay algunas que fueron a las lunas de Marte y además seguramente algunas me están faltando acá de algunos otros tipos de misiones. Así que bueno, y es probable que yo acá esté contando en las 31, porque no lo recuerdo, por eso les digo es probable, que esté contando, por ejemplo, misiones como Marco, que Marco es los CubeSats que les hablaba el otro día, que fueron a Marte, pero siguieron de largo, hicieron flyby. Entonces, cuenta como misión, pero no quedan. ¿Alguna pregunta sobre Marte que es bastante curioso? ¿Estamos? Siempre directo entonces. Siempre directo. Ahora les voy a mostrar cuál es la forma de ir. Es lo más cercano que tenemos al cálculo a mano. Sinceramente, la diferencia entre el cálculo a mano y el cálculo real a Marte es mínima. Tengo una duda. Sí. Estaba leyendo algunos informes sobre Venus más que nada, pero Sí. para el escape de la Tierra dijeron que era hiperbólico, Sí. algo así. ¿Eso lo vamos a ver o lo asumimos? No, sí, eso lo vamos a ver. Y vamos a ver velocidades de escape, velocidades de exceso hiperbólico y varias cosas que de hecho yo acá en los ejemplos les voy a dar cuáles son las velocidades de exceso. Obviamente no me voy a poner a explicar qué velocidad de exceso porque lo vamos a ver en la clase que viene, pero sí les va a quedar como dato de color. A ver, ¿alguna otra consulta de Marta? Bueno, seguimos. Igual después tengo una misión para mostrarles. Después tenemos Júpiter, que para mí es uno de los sistemas más interesantes del sistema solar, porque si bien Júpiter en sí es súper interesante, tiene un sistema de lunas muy interesante, que es muy variado, y las lunas de Júpiter son más grandes algunas más grandes que planetas del sistema solar, como por ejemplo más grandes que Mercurio. Así que es un sistema altamente complejo, bastante inestable. Ahora vamos a ver en las dos misiones que les muestro de Júpiter, que no es muy fácil hacer órbitas en Júpiter si consideramos todo el sistema. Si consideramos solo Júpiter no es tan complejo, pero si consideramos todo el sistema que rodea a Júpiter es muy exactamente.
sí, muy inestable por las lunas. Tenemos 4 lunas que son las que descubrió Galileo en su época y son gigantes. Lo mismo pasa en Saturno, pero creo que Saturno es un sistema un poquito más amplio, no tan compacto como Júpiter. Hubo 9 misiones a Júpiter. No, 10. Bueno, está bien. 9 visitaron Júpiter, una está en camino. 9 misiones visitaron Júpiter, 4 fueron entre el 72 y el 77 con las Pioneer y las Voyager. 2 fueron orbitadores, Galileo y Juno, y una está en vuelo, JUICE, que se lanzó, como les decía, hace 1 o 2 meses. Todas las misiones hicieron algún tipo de flyby, ya sea para llegar a Júpiter o con el propio Júpiter. Es decir, ya sea para llegar o para frenar. O, bueno, en realidad, las de Pioneer y los Voyager, hicieron flyby con el propio Júpiter para poder tener datos de ciencia y seguir camino. Las Voyager vamos a ver la trayectoria cuando veamos asistencia gravitatoria en 2 o 3 clases. Como hay lunas de Júpiter que se piensa que pueden tener vida, acá entra lo que se le llama el protocolo de protección planetaria. Y hace falta, es necesario para que una misión sea autorizada a lanzarse, que tengan algún plan de destrucción controlada de las naves. Porque por mucho que está bien, esto pasó años y años en el espacio, la exposición solar, qué sé yo, podemos llegar a tener algún tipo de bacteria, vida muy, muy básica de la Tierra que haya quedado pegada en el satélite y pueda contaminar otros lugares que se creen que pueden tener vida básica, pero vida no vamos a tener marcianitos, pero sí por ahí tenemos bacterias, plantas, o sea, pequeñas células vegetales y todo eso. Entonces, Galileo se destruyó de forma controlada, al igual que lo hará Juno y al igual que lo va a hacer JUICE. Y ahora vamos a ver qué pasa mismo en Saturno. En Saturno pasa exactamente lo mismo, también es necesaria la destrucción controlada. Eso porque piensan que puede llegar a haber vida. Sí, no en Júpiter no puede, bueno, al menos no que conozcamos nosotros, Claro, que pueda habitar nada, Menos. en menos. A menos que estés en la franja. Mira, ahora te respondo lo de Venus. En Júpiter se sabe que no, pero en las lunas de Júpiter, Ganímede, Calisto, Europa, se cree que sí. Se cree que puede llegar a haber vida, especialmente en Ganímede. Así que lo que hacen es lo queman en la atmósfera de Júpiter. Lo de Venus, hace no mucho, creo que fue justo cuando empezó la pandemia, por ahí que causó un revuelo porque no había otra cosa que hacer, ¿viste? La típica, estábamos aburridos en casa. Causó un revuelo gigante, un paper que detectó con mediciones de la atmósfera de Venus un químico que en la Tierra solo se sabe que lo produce la vida. Es decir, solo lo pueden producir organismos vivos. Entonces fue como, bueno, pues un error de medición, hay algún proceso menos que pueda generar esta proteína o esta partícula sin necesidad de vida, o hay vida en la atmósfera de Venus. No en la superficie, sino que en la atmósfera. Exactamente. Que eso sí sería viable, porque de hecho hay zonas de la atmósfera Es un de parque de Venus atracciones. que son muy aptas para la vida. Sí. Así que bueno, esto es muy reciente, me refiero, un par de años nomás. Así que todavía están investigando. Sería un ser vivo que se la pasa flotando en la atmósfera, básicamente. Exactamente. Sí, sí. Que ahora no sería imposible, ¿no? No, claro. Mientras las condiciones se den. De hecho, hay algunas teorías de incluso hasta cómo sería el ciclo de vida de esto. Ya, ¿viste cómo son Ya los de fuera, científicos? sí. Enseguida fueran, enseguida empiezan Ya a te inventaron proponer un teorías. Y esas espectaculares, a mí me encantan. Pero bueno, entonces, no en Júpiter, porque en Júpiter, al ser completamente gaseoso, se cree que no puede existir vida. Pero bueno, Venus sí. ¿Alguna consulta? Sí. Júpiter, yo leí que no es completamente gaseoso, sino que tiene una capa de nubes. Sí. Abajo de la presión hace que tenga hidrógeno líquido, me parece, y abajo de eso tiene como hidrógeno sólido. Sí. Y de ahí abajo creo que hay como un diamante o otra estructura de... Sí, de hecho tiene campo magnético. De hecho tiene campo magnético y eso significa que tiene un centro líquido. Sí, tenés razón. Es muy buena observación. Que de hecho no sé de qué es el centro, pero sí tiene algún tipo de metal o llamémoslo elemento fundido.
a muy altas temperaturas por los niveles de presión que hay gigantescas. Piensen que Júpiter es lo que se le llama una estrella fallida. Si Júpiter tuviese un poquito más de masa, podría haber sido una estrella. Perfecto. Sí. Batería. No sé si los teníamos acá, ¿no? ¿Cómo? Si fuera una estrella, no sé, se rompería todo, ¿no? Probablemente no. Probablemente no estaríamos acá como Sobre planeta... Sí. Se hubiera reorganizado el sistema solar, tal vez serían dos estrellas binarias, Ujú. el sistema solar. Sí, ojo que hay planetas. No sé si saben un poco la exploración de exoplanetas y todo eso, planetas fuera del sistema solar, todo esto. Hay investigaciones que detectan planetas fuera del sistema solar y pueden, por algunas medidas, considerar si son aptos o no para la vida, por lo menos como la conocemos. Y hay algunos planetas que son aptos para la vida en sistemas binarios. Así que, en realidad sí podríamos, lo que pasa es que lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Pero, lo que sí sabemos es que si no estuviese Júpiter, nosotros no estaríamos acá, eso seguro. Claro, Porque Júpiter nos protegió de todo. todos los... Sí, de todo nos protegió. De hecho, tiene los famosos asteroides troyanos que están en los puntos de liberación L4 y L5. A mí lo vamos a hablar cuando veamos el problema de los tres cuerpos, que son asteroides que se van atrapando en la gravedad de Júpiter en sus puntos de liberación estables con el Sol. No hace falta que lo entiendan en este momento, no se preocupen, pero vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Por qué tienen ese protocolo de destruir la sonda en las lunas, pero no con Marte? Porque Marte no tenemos evidencia de que pueda tener vida actual. Sí hay, eso sí, hay protocolos de mantener el riesgo de contaminar lo menos posible. Es decir, tratar de llevar lo menos posible de material biológico. De hecho, todos estos instrumentos se hacen en cámaras completamente esterilizadas, todo, pero se sabe que hay un riesgo. Hay un riesgo de que algo se pase. Entonces, algún pequeño microbio, alguna pequeña célula puede quedar dando vueltas y bueno, a ver, eso puede terminar causando problemas, especialmente en lugares donde ya hay vida. Marte se cree que no hay vida actual, pero quizás algo de lo que llevemos de acá pueda sobrevivir en Marte, pero no sería vida nativa a Marte. O sea, acá estamos a medio ciencia ficción, pero es real, esto se habla en la NASA y todo esto. Entonces no hay tanta preocupación por Marte por el tema de que se cree que hoy no hay vida. Sí hay alguna posibilidad de que haya bajo de la superficie, como los túneles que tiene. Pero muy complicado que hoy haya, porque no tiene ningún tipo de protección contra la radiación. Entonces, todo lo que haya, básicamente, sería completamente destruido por la radiación. ¿Alguna otra consulta? Sí, Esa es una duda que también tenía, más que nada cuando después se hagan misiones tripuladas. Claro. ¿Cómo te aseguras ahí de cuando hagas misiones científicas? Bueno, eso es todo un tema. Y de hecho, a ver, eso es algo que si ustedes ven la misión de recuperación de, ahora se me fue el nombre, pero bueno, de probetas, es decir, el Perseverance, el Mars 2020, ahora está yendo y recolectando samples, muestras. Está recolectando, este es más sample return, es un recuperador de muestras, básicamente. Está recolectando muestras que las va a ir dejando en lugares marcados, en lugares que ya saben dónde están, porque manda la ubicación, che, la dejé acá, ubicación, sigo. Bueno, y van a ir con probablemente helicópteros similares a los de Ingenuity, mini helicópteros, a buscar las muestras, ponerlas todas en una esfera, por así decirlo, que sobreviva a la entrada en la Tierra, y las van a mandar de vuelta. Ahora, ¿cómo te aseguras que, supongamos que detectamos material biológico en esas muestras, ¿cómo sabes si son de Marte o si son nuestras? Bueno, es todo un tema de investigación científica, no hay respuestas claras todavía de cómo hacer la diferenciación, pero sí. Y con el tema de ir a habitar, seguramente vamos a contaminar allá de vida, pero bueno, no se cree que la vida que hoy sobrevive en la Tierra pueda sobrevivir en Marte, al menos no la más desarrollada. Hay algunas bacterias que pueden sobrevivir y eso, pero... ¿Y entonces qué van a hacer cuando...? O sea, porque la idea es
es mandar gente. Entonces, Sí. tienen que mandarlo con trajes muy especiales, me imagino. Y si quieren quedarse a vivir, tienen que hacer un hábitat medio protegido. Esa pregunta que me estás haciendo es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. O sea, no, en serio. Sí, sí. Es una pregunta que está muy vigente en la industria y nadie tiene respuestas. Uno te responde uno, el otro te lo refuta. Claro. Y de hecho, hay dudas incluso de que podamos sobrevivir de forma, a ver, relativamente de bajo riesgo el trayecto de ida y vuelta. Claro. Porque esos 6 meses que hay de entre ida y vuelta, de la Tierra a Marte, de Marte a la Tierra, en cortos casos, 6 meses, tenemos una exposición a radiación gigantesca y no se sabe si la podemos sobrevivir de forma, por lo menos un par de años más. Claro, que no te maten enseguida. Exactamente, que no te maten enseguida. Pero bueno, son temas de actualidad bastante interesantes. Yo acá me concentro mucho en lo que es la parte científica, porque la parte tripulada da para hablar un montón. Si a alguno le interesan mucho estos temas, les recomiendo revisar los papers que se publican en el IAC, en el International Astronautics Conference. Astronautics Congress, ¿es? Congress. IAC, que se hace cada 2 años. Es el congreso internacional más grande de la parte astronáutica. No, astronáutica. Es el congreso internacional más grande, tiene como 25 sesiones diferentes en 3 días. Y acá hay muchas sesiones que hablan hábitats, misiones tripuladas, condiciones para la vida, un montón de cosas que es la vanguardia de lo que se está haciendo. Si los buscan, hay algunos que los van a conseguir en internet, otros los pueden pedir a los autores o bueno, pueden descargarlos. Pero bueno, ahora me agarró la duda si es astronómico o astronautas. Igual no importa. Pero sí, es un tema de vanguardia, el tema de la vida, ya sea conservarla donde está o no molestarla o cómo sobrevivir incluso nosotros en el sistema solar. ¿Alguna otra consulta o paso a Saturno? Bueno, paso a Saturno. Saturno, en cierto modo, es bastante parecido a Júpiter. Es también un sistema bastante complejo de planetas y lunas. Tiene además los anillos, que no son sólidos como se ven en las imágenes, son pequeñas partículas de polvo. Cassini fue, creo que la única órbita, sí, Cassini más Huygens, que Huygens fue un aterrizador, un lander, que aterrizó en la luna Titán de Saturno. Cassini fue el único orbitador que tuvo Saturno. Hubo 4 misiones que la visitaron, 3 de ellas fueron las mismas que visitaron Júpiter, Pioneer 11, Voyager 1 y 2. Todos hicieron flybys, ninguno orbitó. Cassini sí, y Huygens, que bajó a la superficie de Titán. Y Pioneer y Cassini Sí. hicieron Flyby en Venus también, ¿no? Cassini me mataste, Pioneer creería que sí. Creo que Pioneer sí. no lo tengo, Cassini... Es posible que Cassini también haya Creo hecho. que sí. Es Algo posible. había leído. Sí, es muy posible, porque se usa mucho el flyby en Venus para acelerar. Claro. Tanto para acelerar como para frenar. Ya sea para Mercurio o para seguir camino para afuera. Es posible. Actualmente no hay misiones operativas en Saturno, no hay planificadas que yo sepa tampoco, al menos a Saturno. Sí hay misiones planificadas a Titán, el Firefly. Hay un gran interés por las lunas de Saturno, como les decía, especialmente Titán, que se cree que puede tener vida. O que pudo tener vida también porque tiene atmósfera. Y de hecho, Firefly, para los que lo quieran buscar, se les recomiendo, búsquenla, es un quadcóptero. Es un quadcóptero que va a recorrer Titán. Me encanta esa misión, es espectacular. Creo que está planificada para 2027. Igual que Júpiter, como les decía, se cree que las lunas de Saturno puedan tener vida, así que Cassini se destruyó de forma controlada. No me pregunten con Huygens, porque la verdad, que yo sepa, que no hay
Es decir, duró 30 minutos, una hora, no me acuerdo, y quedó. Así que no sé bien cuál fue el protocolo con Huygens. Pero Cassini sí se destruyó la atmósfera de Saturno. ¿Alguna consulta con Saturno? Por seguro tampoco. Oh, bueno. Es- ¿Cómo se destruyen de forma controlada? ¿Se las hacen reentrar contra la atmósfera del planeta? Sí, exactamente. Y se debe reentrar con alguna trayectoria que se sepa que va a ser lo suficientemente larga o lenta como para quemarse todo. O sea, no va a ser que va a entrar directo y por ahí no se termina de destruir. Y también lo suficientemente recto hacia adentro que no pueda hacer lo que se llama el skipping, que es básicamente rebotar en la atmósfera. Sí. Cassini entró de forma tan controlada que emitió señales durante un par de horas antes de destruirse. Es decir, pudimos tomar datos de la atmósfera, datos de temperatura y todo eso en la atmósfera de Saturno. Que es la primera y única vez que tuvimos esos datos. ¿Qué me decías? Sí. Ah, sí, no, que no sabía que había durado tan poco el Titan. ¿Por qué duró tanto? Porque te lleva baterías primarias. Es probable que haya sido un poquito más, por ahí fueron 4 horas, pero no mucho más que eso. Y es porque llevaba baterías primarias y no era una misión principal. Esto acompañaba a Cassini. Si Huygens salía bien, genial. Y si no, no pasa nada. Creo que Huygens fue la parte europea de esta misión. Eso lo van a ver mucho, que hay una parte europea, una parte estadounidense, una parte japonesa. Bueno, eso se da mucho, porque estas misiones son muy caras, entonces está bueno la colaboración. ¿Alguna otra pregunta de Saturno? Bueno, seguimos con los próximos que son cortitos. Urano y Neptuno, no hay mucho que decir. Solamente hubo un flyby en Urano y un flyby en Neptuno, que Voyager 2 fue la que lo hizo. Un gran reclamo de la comunidad científica porque no tenemos misiones. Especialmente hay mucho interés en la luna de Neptuno Miranda, pero no hay misiones. Pero el año pasado, el anterior, NASA empezó a prometer o a poner parte de sus planes un gran interés en misiones a Urano. Es decir, van a empezar a favorecer aquellas misiones que se propongan a Urano. Esto es importante como cultura general profesional de la industria espacial en los países como Estados Unidos y Europa, donde las agencias son eso, son agencias que lo único que hacen es facilitar las misiones. Las misiones no se proponen desde la agencia, las misiones las proponen equipos científicos de universidades, de instituciones adentro de NASA, pero no... A ver, NASA, por ejemplo, es un órgano muy descentralizado. Ustedes van a ver, está el JPL, está el NASA Johnson, está el Goddard, está... Bueno, hay varios. Bueno, por uno de esos. Que si uno dice, NASA JPL, sí, pero el JPL es de Caltech, es de la Universidad Técnica de California. Bueno, entonces, todas las misiones que se propongan a Urano van a tener especial interés y especial prioridad. Todavía no hubo ninguna misión anunciada, pero esto también es muy reciente, hay que esperar a que se desarrollen. No hay mucho más que decir. Por eso también a ustedes les puse algunos a Urano, porque me pareció que era interesante que pudieran ver cuáles son los desafíos de ir a Urano, no es tan fácil. ¿Y Plutón? Ah, pensé que no era. Plutón. Sí, Plutón tuvo un solo flyby que lo hizo New Horizons. En el 2015 hubo mucho entusiasmo por esa misión, especialmente cuando estaba llegando, porque Voyager iba a pasar por Plutón, Voyager 1, iba a pasar por Plutón, pero se prefirió explorar las lunas de Saturno y no daban las cuentas para pasar por Plutón. No hay más misiones planificadas, que yo sepa, a Plutón, y ahora que fue relegado a planeta enano, menos todavía. Que de hecho está habiendo una movida muy grande de que dicen, porque ¿qué pasa? El tema del planeta enano es que Plutón no limpió completamente su órbita y por ende no puede ser considerado planeta. Es planeta enano porque es suficientemente redondo, pero no limpió su órbita. Lo que dicen es que si Plutón vuelve a ser un planeta, tendríamos que tener como algo así como 7 planetas más
porque también está Ceres y hay un montón de otros pequeños planetitas que cumplen con las mismas características que Plutón. Hay una gran movida científica en la comunidad que es, sí, bueno, tenemos 7 planetas más de problema. Agreguemos planetas porque en los ojos de quienes ponen los recursos, política, no es lo mismo en un planeta que un planeta enano. Entonces, siempre que sea un planeta genera más interés y más recursos. Y bueno, quieren retrotraer esa degradación y agregar nuevos planetas al sistema solar. ¿Alguna pregunta con Plutón y sus compañeros? Sí. No, dale. En Google Maps, si te fijas en la parte de abajo, uno de los polos no está mapeado. El polo está diciendo que tiene ese. Sí. Acá pudieron mapear una buena porción. Esta es la foto más conocida y una más también que se ve mejor el corazón, por así decirlo. Esta es la parte más conocida, creo que desde atrás se hizo un poco de mapeo cuando terminó de pasar del otro lado, pero no se pudo ver todo. Claro. Pero digamos, todo eso que se ve gracias a esta misión nomás. Sí, y también hay un poco de aporte. Todo lo que sea óptico es esta misión. O sea, estas fotos son de esta misión. Pero también hay un poco de aporte científico a el Hubble, que lo han apuntado un par de veces a Plutón, y alguna que otra misión que pasó cerca, como creo que el Voyager 2, creo que pasó medianamente cerca, no me acuerdo cuál de los dos, y como que hizo así y bueno, la miró un poquito. Pero no pasaron tan cerca como para sacar fotos. Así que sí, si ven fotos de estas características, es esta misión. Es la New Horizons. New Horizons tardó 10 años en llegar a Plutón, y fíjense que aún así, con toda esa trayectoria lenta y todo, con asistencias gravitatorias y todo, no tuvo suficiente potencia como para frenar en Plutón. Cuanto más lejos nos vamos, más difícil es frenar, porque también hay una cuestión tecnológica acá, que 10 años después de haberse lanzado, que un motor siga funcionando es todo un desafío. Entonces, es un problema. Es una solución de compromiso entre tardar poco y tener que frenar un montón. Es decir, vamos directo, pero tenemos que frenar un montón. O vamos de a poco, pero el motor no aguanta los 10 años o 7 años, 15 años que tarde la misión. ¿Alguna consulta más? Bueno, déjame que me voy a fijar la hora para no pasarme. Bueno, ahora tenemos tiempo. Podemos seguir charlando. Les voy a contar un poco de algunas misiones específicas. Les pido disculpas si hay alguno que su planeta no aparece en esta lista. Traté de usar las misiones que tengo más información al respecto, pero hay un montón más que podemos charlar. Voy a arrancar de adentro, digamos, hacia afuera del sistema solar, y voy a arrancar por Messenger. Les dejo acá una representación artística de Messenger en Mercurio, el lanzamiento y el satélite. Pedacito de satélite. Dentro de todos, de los más chiquitos, igual de los que les voy a mostrar. Bueno, la información en todas estas misiones que les voy a dar es de dónde se lanzó, de qué forma se lanzó, flybys, propulsión y la órbita de inserción. Se lanzó desde Cabo Cañaveral, directo a órbita heliosincrónica, no tuvo órbita de parking, con una velocidad de 10.68 km por segundo. Ahora les interesa este dato cuando veamos misiones interplanetarias, trayectorias interplanetarias, les va a interesar un poco más. Hizo 6 flybys, uno con la Tierra. Acá abajo pueden ver la trayectoria, creo que ahora va a volver a empezar. Sale, la Tierra es el azul, fíjense, hizo un flyby, se mete hacia adentro, después hace un flyby con Venus ahí, y ahora va a hacer otro flyby con Venus en cuanto coincidan de vuelta. Bueno, lo perdí. Ya lo hizo. Sí, me parece que ya lo hizo. Me perdí. Y después hace 3 con Mercurio antes de insertarse. Y acá ven la órbita en la que se termina insertando. Es una órbita de inserción de 200 por 15.000 kilómetros, lo que significa que tenemos 200 kilómetros de altura en el periapsis, no sé cómo se llama de Mercurio, en el periapsis,
y 15.000 kilómetros en el apoapsis. Esto es altura, no es radio. Y todo esto lo hizo con un motor bipropelente hipergólico, es decir, un motor de dos tipos de propelentes, que son hidracina y tetraóxido de nitrógeno. Hipergólico, básicamente, que hace ignición sola. Es bastante tóxico, peligroso, todo, pero como es una misión interplanetaria y no va a haber nadie ahí, no pasa nada. Fíjense, poquito empuje, 645 newtons, ya van a ver cuando veamos performance en la última unidad de la materia, es un empuje muy chiquitito, y por eso es que necesita tanto flyby, porque necesita ir frenando de a poquito, con alrededor de 600 kilómetros de propelente. Acá me faltó en todas las diapositivas, me olvidé de poner, el año pasado lo quería poner y me olvidé de vuelta esta vez, de poner la masa seca de estos satélites. Hay algunos que me acuerdo, a estas ondas, cuál es la masa seca, pero este en particular no. Pero lo que van a ver es que la masa de propelente en general es equivalente a la masa seca. Es decir, si tenemos una sonda de 2.000 kilos, vamos a tener más o menos 2.000 kilos de combustible también. Así que hay mucho combustible en estas ondas. ¿Alguna consulta con Messenger? Sí. Sí, ¿por qué se va a órbita heliosincrónica para llegar a Mercurio? Porque la única forma de salir de la Tierra y llegar a otro punto del sistema solar es que el Sol sea tu punto gravitatorio. O sea, no sé si se te ocurre otra forma que podrías hacerlo. No, yo pensaba que tenga la inclinación de la eclíptica para hacer para él. Pero todas esas, ¿cuál es el cuerpo que te mantiene en órbita que te mantiene en trayectoria? No, claro, Sol. Es el Sol. Porque no se olviden, importante, que si... No dije nada. ¿Sí? Me confundí con el heliosincrónico con el heliocéntrico. Ah, está bien, el excéntrica, sí. No, leí mal. Porque no se olviden que por mucho que nosotros, si este es el Sol, por mucho que nosotros tengamos el Sol y hagamos una trayectoria que sea así, y acá está la Tierra y acá está Marte, y es lo único que hacemos, esta trayectoria, este pedacito, estamos haciendo trayectoria alrededor del Sol. Entendí ¿Por perfecto. Sí. Ojo, es probable que yo durante las próximas diapositivas, o incluso ya lo dije, diga heliosincrónica en vez de heliocéntrica, porque son parecidas, admítanme. Así que puede ser que me equivoque, pero siempre, en estos casos siempre estoy queriendo decir heliocéntrica. Es decir, órbitas que tienen al Sol como punto gravitatorio. ¿Alguna otra consulta con Messenger? Bueno. Pepi Morongo es la más nueva de Mercurio. Es bastante más grande. Acá no tenemos personitas para la escala, pero yo estuve al lado de un modelo 1:1. Es una señora sonda. Porque encima tiene dos módulos. Tiene este módulo y este de arriba. Estos dos se van a separar. Ahora les voy a mostrar que quedan en dos órbitas diferentes. Pero tiene un solo motor. Este motor es un motor eléctrico. Ahora les cuento las propiedades que tiene. Que es lo que va a hacer que esté constantemente cambiando de trayectoria. Este motor, cuando se prendió, no se apaga más. 7 años tiene de duración esta trayectoria. Bueno, el lanzamiento fue desde Kourou. Fue la primera misión interplanetaria que se lanza desde Kourou. Bueno, no, lento. Fue la primera misión a otro planeta. Desde Kourou, la primera en realidad fue Rosetta, que fue a un asteroide. Pero bueno, esta fue la primera a otro planeta. En el 2018, directo, de vuelta, a órbita heliosincrónica, con la velocidad de acceso hiperbólico de 3 kilómetros. Lo voy a explicar, la clase que viene, les cuento que es la velocidad de acceso hiperbólico. ¿Dónde está Kourou? ¿Cómo? ¿Dónde está Kourou? Kourou es Guyana francesa, es la del Ecuador, que estamos a 5 grados del Ecuador. Es el único puerto espacial que tiene Europa. Como es Guyana francesa, corresponde a Francia y lo operan ellos. Está ¿El haciendo. único puerto? ¿Cómo? ¿El único puerto? El único puerto espacial, sí. O sea, el único lugar de donde salen, digamos. Sí. No, desde Europa continental, ¿no? Ninguno. Hubo planes para hacer alguno en Europa continental, pero no hay ninguno. Hubo también lanzamientos y están planificados lanzamientos desde Gran Bretaña, pero es la isla de Gran Bretaña. En Europa continental, capaz Podría ser en Portugal. Sí, por supuesto.
Bueno, Portugal lanzaría Sí. para el... Claro, estás para el otro lado, pero bueno. sí, lanzarse hacia el otro lado, que nunca es conveniente, pero se podría. También me imagino que se podría En Italia, desde Italia o incluso desde Finlandia, esos lugares por ahí más al norte, también medio feo el lugar de lanzamiento, pero de Palermo. España. ¿no? Malta, España tal que vez. da el mar Mediterráneo, pero no hay Malta sería planificados. buena. ¿Sabes cuál es el problema? No lanzan mucho, no tienen muchos lanzamientos. Entonces no les justifica rearmar todo un nuevo puerto si pueden lanzar desde Guyana y lanzan desde Estados Unidos. Y la realidad es que el traslado desde Europa a Estados Unidos no es tan complejo. No es tan complejo o es similar a lo que uno tendría que trasladarse, por ejemplo, desde Gran Bretaña hasta España. Está bien, son un poco menos de horas de vuelo, pero tampoco es tanta diferencia. Claro, la operación es la misma. Claro. Exacto. O sea, el tema, el handling es el mismo. Lo único que te cambia son un par de horas de vuelo, pero el vuelo no es el problema. Claro. El vuelo... La duración no es el problema. Exacto. Sí. Así que bueno, sí, hoy Guyana Francesa es el único puerto espacial que tiene Francia. Europa pertenece a Francia, pero Europa es negra. Claro. También no se probó con Virgin Orbit, que se lanzaban desde aviones, cohetes. Sí, y de hecho eso se sigue haciendo, pero son pequeños satélites, siempre pequeños satélites de menos de 500 kilos. No son misiones interplanetarias, obviamente. No, porque de hecho los cohetes que pueden lanzar misiones interplanetarias son pocos. Eso lo vamos a ver, no sé si la clase que viene o la próxima, pero está lo que se le llama la energía C3, es la energía alta, velocidad de acceso hiperbólico. Esta energía es la que te dice si vos vas a tener suficiente velocidad para poder alcanzar órbitas heliocéntricas y a dónde quieres ir. Porque vos podés tener una órbita heliocéntrica muy cercanita a la Tierra o una órbita heliocéntrica que termine en Plutón. Eso después lo vamos a ver las clases que vienen, o sea, las clases próximas. Y eso, hay tablas en NASA que vos podés ver, bueno, a ver, el Delta 4 Heavy, ¿dónde me deja? El Falcon 9, ¿dónde me deja? El Falcon Heavy. Y eso es lanzador por lanzador. Así que bueno, no me acuerdo cuál era. No, era sobre los lanzamientos con aviones. Está bien, sí. Bueno, y el tipo de cohete que vos podés llevar en un avión no es tan grande como para ser un interplanetario. ¿Se puede hacer un interplanetario con un CubeSat? ¿Se puede mandar un CubeSat? Sí. De hecho, hubo interplanetario en toda la regla, que es básicamente Marte, lo que sea. Fue una sola misión, Marco, que acompañó a InSight en el 2020, pero están planificadas varias más. Sí. No, yo se lo pregunté a la directora de misiones, tuve la suerte de poder preguntárselo a ella directamente, a la directora de misiones de pequeños satélites de NASA, si tenían planificada misiones con CubeSats más allá de Marte. Me dijo que no, porque no le dan las comunicaciones, no le dan las potencias. Eso se lo pude preguntar directamente a ella y me dijo que sí a Venus, sí a la Luna. La Luna es un muy buen lugar para mandar CubeSats, pero no más allá de eso. Bueno, sigo contándoles a ver si surge alguna otra duda. Esto me quedó del año pasado. Miren que esta la actualicé, pero bueno, me quedaron ahí algunas cosas. Ya hizo varios flybys, hizo ya uno con la Tierra, 2 con Venus y ya hizo 2 con Mercurio. El año pasado, perdón, 3 con Mercurio. El tercero lo va a hacer ahora. Este me quedó del año pasado, que justo vi esta clase en junio, porque era la última de la materia. Fíjense que el 23 de junio del año pasado hizo el segundo, el 20 de junio de este año hace el tercero. Así que estamos teniendo un periodo de un año más o menos. No es porque tenga un periodo alrededor del Sol de un año, sino porque el periodo sinódico, es decir, cuando coincide el satélite con Mercurio, ese es el periodo sinódico de un año. La propulsión es eléctrica con xenón, es la más común de todas. Tiene un empuje de 290 milinewtons, con todo esto, velocidad específica, y eso ya lo vamos a ver, pero básicamente esa velocidad específica nos dice que es extremadamente eficiente. Pero fíjense que con estos empujes
Literalmente este es el empuje que uno sentiría más o menos una hoja de papel en la mano. Ese es el empuje que tiene. Por eso es que está prendido hace 7 años. O sea, por eso lo pueden prender y no hace falta que lo apaguen. Y en realidad lo pueden prender y no hace falta que lo apaguen porque son extremadamente eficientes. Porque si no se quedarían sin combustible. Y no tengo acá el combustible porque sé que lo habrá encontrado, pero probablemente tenga algo así como 200, 300 kilos de combustible. Este tipo de misiones con motores eléctricos no necesitan mucho combustible para funcionar. La órbita final, vamos a tener dos. Como les decía, son dos instrumentos, el MMO y el MPO. Esta órbita final va a ser de 400 por 1500 kilómetros y esta de 400 por casi 12.000 kilómetros. Este probablemente sea el punto de separación, de 400 kilómetros, y cada uno sigue su camino. Esta órbita va a ser la de inserción, es decir, esa va a ser la órbita donde se van a separar ambos, y esta es la órbita que va a alcanzar el pedacito que se queda con el propulsor. Es decir, con el propulsor van a bajar a esta órbita. Y acá tenemos la sucesión, como les decía, de los flybys. Se espera que el último flyby e inserción sea en el 2025. ¿Alguna pregunta sobre el viento loco? ¿Cómo hacen para no chocarse ahí? O sea, cuando uno ya quedan orbitando, uno en la órbita roja, otro en la azul, Es una buena pregunta, me imagino que lo tengan calculado. pero en ningún momento, o sea, porque como son distintas, Sí, no, es que el riesgo es importante, el riesgo es real. De hecho, me llama la atención que sean las dos 400, como vos decís. Lo más probable es que tengan igual una diferencia de altura. Ay, sí, Ese 480 y 590. Gracias. ahí va, sí, sí. Perfecto, excelente. Bien. Está bien. No sé por qué tengo diferencia de datos, pero bien, perfecto. Sí, de hecho, esto fíjense que son más precisos estos dos datos y estos dos me quedaron mal. Pero sí, excelente. Fíjate que tenemos acá 110 kilómetros de diferencias. ¿Alguna otra pregunta sobre Ben Columbus? Bueno, les cuento sobre Marte. Marte tiene un montón de ejemplos que pueden ver, porque Marte tiene un montón de orbitadores. De hecho, este es el que yo conozco de nombre y por eso es que lo puse, el MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Es un satélite medianamente chico, no es tan grande. Fíjense que al lado de una persona no es tan grande, pero está orbitando hace ya 17 años, sigue funcionando. No es el más longevo, el más longevo justo la vamos a ver con Santiago, es el Odyssey, que ya lleva 22 años en órbita y funcionando. La NASA los hace para que duren muchos años. Y es un satélite, yo le llamo satélite porque orbitan, a ver, no en la Tierra, pero orbitan otros planetas. Es una sonda que explora la superficie, es decir, es un... saca imágenes, no me salía la palabra. Saca imágenes y por eso hace reconnaissance. Reconnaissance, esa palabra me gusta muchísimo. Reconocimiento, es un satélite de reconocimiento. Es decir, va a estar sacando imágenes a la superficie y generando mapas. Voy a contarles un poquito sobre la misión en sí. A partir de ahora le voy a decir MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Partió de Cabo Cañaveral, primero en órbita de Martín y después a órbita heliosincrónica. Heliocéntrica, ¿viste? Y después a órbita heliocéntrica. ¿Por qué? Y de hecho ahora vamos a ver que hay otro que hace exactamente lo mismo. Porque el lanzador lo necesitaba. Porque el lanzador necesitaba hacer la primera ignición, llegar a órbita, quedaba dando vueltas hasta llegar al punto justo y volvía a hacer la siguiente maniobra para salir. Vamos a ver eso, que es importante que por supuesto el satélite esté en el lugar justo para hacer la ignición, porque si no quedas en cualquier órbita. No hizo flybys, porque en general a Marte tenemos órbitas directas. ¿Se llega a ver esta? Sí. Homan. Es un Homan. ahí O sea, no sé si es tanto Homan. sí, ¿cómo? A ver, no es Homan 100% porque Homan sería que llegamos
Claro. Y acá, esto está medio estirado, no es tan elíptica la órbita, ¿eh? Así que esto tendría que salir de acá y llegar acá. Llega ahí, en realidad es lo que se llama un problema de Lambert, vamos a ver, pero es casi una joven. O sea, si uno hace las cuentas, el delta V que usaron es prácticamente el joven. ¿Por qué lo hacen así? Porque no sacrifican mucho delta V yendo así, pero sí tardan menos tiempo. Porque esta parte, como es apohelio, estás lejos del Sol, tarda mucho tiempo. Entonces estarías agregándole mucho tiempo a la misión. Así que bueno, es lo que te permite básicamente estar tan cerca del planeta. Estamos al lado. Fíjense, acá tenemos la trayectoria en sí. Arrancamos en diciembre del 2005, llegamos agosto del 2005. Agosto del 2005, llegamos en marzo del 2006, una órbita cortita. Para ser interplanetaria, súper cortita y directa. Y acá tenemos todos los TCM, Trajectory Correction Maneuver, maniobras de corrección de trayectoria, 1, 2, 3, 4. Entonces, si ustedes lo calculan encima y no les da, no se preocupen, porque en realidad hacen trayectorias de corrección, hacen maniobras de corrección de trayectoria. La propulsión de este satélite, de este orbitador, antes de contarles esto, vamos. La propulsión que usó para meterse en órbita es monopropelente, hidracina. Es decir, un solo propelente que hace ignición por sí solito al contacto con un catalizador, no me sale la palabra. Bueno, un material que hace entrar en combustión. Cambio de inclinación. ¿Cómo? No, estaba viendo un fenómeno que parecía en el videito. Claro, Como que Sí. en el momento cambia la inclinación de la órbita, ¿no? eso de Sí, ahí. es muy probable. Se Es va muy a probable, poner- muy probable. Bueno, tiene una propulsión monopropelente con 1000 newtons de empuje. Son 6 propulsores, la mayoría los usa para esto, para la inserción en órbita. 1200 kilos de propelente. Y la órbita final fue una órbita polar, cuasi circular, de 255 por 320 kilómetros. O sea, 255 en el periapsis y 320 en el apoapsis. Y fíjense, acá no se ve muy bien. Voy a tratar de apagar la luz para ver si lo pueden llegar a ver. Más o menos, no importa, porque justo está en la rajadita allá del... Acá se ve que el Mars Reconnaissance Orbiter hizo una maniobra que se llama aerobraking. Esta maniobra lo que hace es usar la atmósfera de Marte o de cualquier otro planeta, pero el Marte se usa muchísimo, para hacer una frenada antes de la ignición o durante la ignición para ayudar. Esta maniobra le cortó en un tercio la cantidad de combustible que necesitaba. Es decir, es una maniobra riesgosa, porque es una maniobra que necesitas pegarle justo, pero hizo que gastara un tercio del combustible que tendría que haber usado si no hubiese hecho la maniobra de aerobraking. O sea, básicamente es un frenado aerodinámico. Y al final se ve, se ve nada, porque bueno, no se entiende nada, pero se ve cómo hizo toda la maniobra de achicar la órbita y cambiar la inclinación, si no me equivoco, también la cambió. Sí. Ahí el aerobraking se muestra con los paneles solares extendidos. Sí. ¿Se hace así? Sí. ¿No hay riesgo de que se desprendan los paneles solares por la atmósfera? Es una muy buena pregunta. No, está calculado. Está calculado el tema de la presión atmosférica en los paneles para que no se desprendan, porque sí, por supuesto, es un esfuerzo bastante grande, pero sí se hace de esa manera por dos motivos. El primero es que para poder comunicarse con la Tierra y hacer las maniobras de corrección de trayectoria, necesita comunicarse, necesita los paneles solares, porque necesita energía. Y volver a cerrar los paneles solares y volver a abrirlos es una manera mucho más riesgosa que meterse con paneles solares y todo acá. Entonces, sí se abren en los primeros momentos. De hecho, creo que este lanzamiento duró en total hasta órbita heliocéntrica 61 minutos y algo así como 40 minutos después de terminado el lanzamiento lograron tener contacto con la sonda. Entonces, fíjense que no más de 2 horas después del lanzamiento ya abrió los paneles solares. Se supone que los paneles solares se tienen que abrir, de hecho se puede ver perfectamente el Saucon, en el lanzamiento de Saucon. Ni bien se separa del cohete,
el satélite se aleja un poquito y hace cambio con el sol. Porque es lo primero que necesitas. Así que sí, se hace. ¿Alguna cosa? Sí. Me imagino que después el periapsis lo subís. ¿No? El periapsis, bien. Es una muy buena pregunta. Sí, 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 Porque terminamos cayendo. Si no, totalmente. Ojo, hay que ver el tema de la velocidad. Porque vos también venís con una velocidad muy alta, del sistema interplanetario. Y acá hay que ver si la velocidad que vos traes es suficiente para... La velocidad que vos tenés en esta órbita es suficiente para seguir haciéndote aerobraking. Porque no se olviden que para hacerte fuerza aerodinámica la velocidad está al cuadrado. Pero sí, lo más probable es que se haya subido, sí. De hecho, en otras misiones donde también se hizo aerobreaking se sube. Así que sí. No me acuerdo si tenías alguna otra pregunta, además de la de los paneles solares. No, creo que sí. Estas maniobras son en tiempo real, pero no sé, alguien no están ya programadas. Excelente pregunta, están programadas. De hecho, las maniobras de corrección de trayectoria que se programan durante la trayectoria también están programadas. Vos, a medida que va avanzando la misión, podés ver dónde te dejó el cohete versus lo que vos esperabas, dónde está versus donde vos esperabas y planificar las maniobras de corrección. Pero, por ejemplo, supongamos que vos, este satélite mañana tiene que hacer una maniobra, hoy la vamos a programar y mañana la va a hacer autónomamente. Claro, porque, por ejemplo, si tengo que hacer un rebus en Urano, Sí. ¿quién va a estar ahí? Tal cual. No hay forma. No. Días sin llegar a la señal, así que- Totalmente. Acá, incluso acá, tardaba 10 minutos en ir y 10 minutos en volver, así que 20 minutos tenemos de delay. Sí, totalmente. Inteligencia artificial. Hay mucho que se está empezando a hacer con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no la del lenguaje, la del chat GPT, sino la de aprender a reconocer, ¿cómo le llaman? Visión robótica. Empezar a reconocer dónde estás parado según lo que estás viendo. Eso también se está haciendo mucho. Sí. Por ejemplo, en la Luna, para poder orientarte, no hay mucho que hacer más que efecto Doppler con las comunicaciones o reconocimiento visual. Entonces están empezando a enseñar a programas a decir, che, esto es lo que estoy viendo, acá estoy. Sí. ¿Alguna otra canción está por allá? ¿No? Bueno. ¿Alguna más? Bueno, entonces seguimos con el siguiente planeta, que es Júpiter. Como verán, me salté Venus entre Mercurio y Marte, pero bueno, quise también poner las misiones que a mí me parecen más interesantes. Juno es una misión que a mí me encanta. Estas imágenes son lo más hermoso que hay. Estas imágenes las fue mandando hace relativamente poco. Obviamente son imágenes de altísima calidad, pero no son en óptica. Es decir, estas no es como vos irías y ves así a Júpiter. Creo que están tomadas en infrarrojo cercano y ultravioleta. Pero son imágenes hechas, pero tomadas por Juno. Bueno, datos de Juno. Acá no tengo imagen del satélite en sí, más allá de la representación artística en Júpiter, porque quería ponerle las imágenes estas. Acá no le hace justicia el proyector. Después les pasa el PPF. Que Sí. siempre tengo. ¿Cómo sabes si la imagen que estoy viendo es real o no? Porque hay unas que son generadas por inteligencia artificial, otras que son arte, poner. Bien, estos son reales, lo que... Ahora te explico, pero estos son reales, lo que no son en onda visible. Claro. Es decir, no es una foto. Esto, el satélite tomó datos, Sí, general. y un científico fue y lo puso todo junto y le asignó colores a cada longitud de onda. Claro. Porque eso también es lo que hace Hubble, por ejemplo. Hubble no toma fotos. Hubble toma longitudes de onda para un artista científico y las junta. James Webb también, ¿cómo? Claro, son o bien científicos que se especializan en el arte de generar imágenes, o artistas con conocimiento científico. Porque de hecho, esto es todo, entre comillas, arte. Depende de quién lo haga, se va a ver ligeramente diferente. No hay una forma de hacerlo en particular. Hay convenciones, es decir, bueno, a ver, estas longitudes de onda las presentamos como verde, estas longitudes de onda como azul. Pero ¿qué azul o qué verde?
no hay. O que balances, cuál muestra más, cuál muestra menos. Es todo decisión del artista que lo hace. Igual que las nebulosas. Exacto. Por eso es que si ustedes buscan imágenes de Hubble, las de la NASA les van a parecer todas parecidas o similares o iguales, porque es el mismo equipo científico, pero si ustedes buscan a alguien que haya, la de James Webb, por ejemplo, hay un montón de versiones, porque la gente va, agarra y hace sus propias versiones de los balances y todo de este tipo de imágenes. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo saber cuándo sí, cuándo no, si es interplanetario o galáctico o telescopio o lo que sea, no es real. Bien. Es una imagen generada, es decir, los datos sí son reales, pero no es como vos lo verías o no está hecho de forma óptica. No es una cámara de fotos. Si vos lo ves, es observación de la Tierra, sí puede ser una foto. Porque en la observación de la Tierra sí se usan literalmente lentes y cámaras, sí. Pero también hay muchos casos donde también es una composición. Así que, en ese caso, vos lo que podés llegar a hacer, en inglés por lo menos, se usa mucho la diferenciación de foto o photograph y image, imagen. Imagen está generada, foto es foto. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, sí. Claro. ¿Alguna otra? Creo que hay muchas también que se está haciendo ahora con el James Webb está mirando muchos planetas de infrarrojo. Sí. James Webb ve mucho infrarrojo, entonces no es como lo veríamos nosotros en el ojo humano, pero lo que sí se puede hacer es uno sabe, por ejemplo, no sé, el hidrógeno, qué líneas de infrarrojo tiene, bueno, y sabemos qué color se ve, entonces podemos jugar con eso para generar colores similares a los visibles. De hecho, van a ver que hay algunas que dicen que son corregidas a longitudes de onda visible. Es como que básicamente agarraron una imagen que no es visible. Visible me refiero, obviamente, ¿no? Del rojo al azul, las líneas que podemos llegar a ver nosotros con nuestros propios ojos, del rojo al azul, las longitudes de onda. En general, estos satélites o telescopios toman por fuera de esas longitudes y las adaptan. ¿Se entiende? Igual, si quieren, después eso lo podemos charlar tranquilos porque da para rato. ¿Alguna otra pregunta? Igual esperen que porque, a ver, les cuento sobre la misión. Segundo, fijar. Bueno, la misión. Juno es una misión que a mí me parece súper interesante porque es bastante diferente a las demás. Bueno, primero que nada partió de Cabo Cañaveral. Primero una orbita de parking, después salió heliocéntrica. Lo mismo, es el mismo cohete que lanzó la otra. No me acuerdo cuál era. Bien, la órbita de parking de vuelta fue para que el cohete pudiera acomodarse donde requería para hacer la segunda misión. Hizo 2 flybys, uno con la Tierra, creo que acá se ve. Sí. A ver, un segundo, sí, espérenme que lo voy a reiniciar. Acá abajo se ve. Fíjense, salimos, hace el flyby con la Tierra, directo a Júpiter. Y después va a hacer un flyby con Júpiter antes de hacer la ignición para insertarse. Para insertarse usó un motor micropropelente hiperbólico de vuelta, parecido al de Messenger, con 645 Newton de empuje, 2000 kilos de propelente. Y la órbita en la que se inserta fue, esto es altura, no es radio, 4.200 por 8.100.000 kilómetros de apoapsis. Es esta órbita grande, la primera esta. O sea, para el radio tendrías que sumarle el radio del planeta. Exactamente. Que acá no te va a modificar prácticamente Claro. nada, pero acá sí. Bueno, fíjense que, primero que nada, la órbita precede. Fíjense que la órbita va rotando, tiene la precesión del periapsis. Esto se da por varias cosas. Primero que nada, las perturbaciones de Júpiter en sí, pero segundo por el sistema que les decía muy complejo de lunas en Júpiter. Y después fíjense que poco a poco va achicando su periapsis, perdón, su apoapsis. Fíjense cómo lo va achicando. Bueno, tiene esta misión de lo que tiene de particular, es que tiene programada la cantidad de órbitas que va a dar. Ya se sabe cuántas órbitas va a hacer desde el momento en el que se lanzó. Esta misión, si no me equivoco, llegó en el 2016
a Júpiter, tendría que buscarlo, pero, a ver, un segundo. Sí, 2016. Acá arriba tienen la fecha. 2016, 2017, 18. Esta misión sigue activa y creo que va a seguir activa hasta el 2024, si no me equivoco, o 2025. Y se sabe la cantidad de órbitas que va a dar, porque cada una de estas órbitas son varios días. Varios días, creo que es un mes por órbita. Y bueno, va cambiando el apoapsis por una cuestión, primero que nada, de estabilidad y segundo, para tomar diferentes datos científicos. Así que bueno, es una misión bastante particular. No se suelen ver misiones así con órbitas contadas de antemano. ¿Alguna pregunta de Juno? Bueno, tengo una más de Júpiter, porque es la novedad, que es JUICE. JUICE no tengo muchas imágenes que mostrar porque se acaba de lanzar, pero JUICE lo que tiene de interesante, acá está, esto es JUICE en ESTEC, en el centro, en Europa. Se lanzó desde Kourou también, desde Guyana, directo a órbita heliosincrónica. Esa velocidad de acceso proyecto está mal. Se ve que copié el texto del Messenger, del Pepi Colombo. No tengo el dato de la velocidad de exceso, y seguramente esos datos van a ir saliendo a medida que van surgiendo papers. Después lo borro y lo subo correctamente en la página de la cátedra. Va a ser 5 flybys. Fíjense, esto me pasa por no volver a leer las diapositivas. Va a ser 2 en la Tierra, 1 en Venus y 2 en la Tierra, es decir, tercero y quinto, cuarto y quinto. Después lo subo corregido. Bueno, va a ser 2 flybys en la Tierra, 1 en Venus y otros 2 en la Tierra antes de salir a Júpiter. ¿Por qué? No sé. La realidad es que no lo sé por qué hacen esa trayectoria y no una más sencilla. Pero eso es también un poco lo que yo les contaba a ustedes y que les cuento cada vez que puedo. No hay una forma correcta de hacer las cosas. Cada uno va a tener un librito diferente y, a ver, mientras funcione, está todo bien. Perfecto. Sí. ¿No es uno con Marte por ahí? Mira, puede ser. Okay. No me apareció ningún paper que haya leído de JUICE. A ver, vamos a ver si... Sí, pareciera como que sí. ¿Y no son 5? Sí, son 5. Por eso decía que acá me equivoqué, estos 4 o 5. Sí. A ver, vamos a ver. Acá sé con la Tierra de vuelta. ¿El cuarto? Pasa cerca, pero vos sabés que no me apareció. Yo estos datos los fui sacando de la página de NASA, de ESA, pero habría que buscarlo. No me apareció que hiciera... Sí, yo en la trayectoria que vi que iba a ser JUICE, me salía con Venus, con Tierra con Venus, Sí. con Tierra, con Marte, y pues Mirá. y ahí se iba. Bueno, Como que se frenó. sí, es posible porque le pasó por atrás. Como le pasa por atrás, se frena. ¿No se tiene que pasar por adelante para que frene? El tema es, depende cómo. O sea, si paso por atrás es un trailing, y el trailing A ver. acelera. Te va a acelerar en el sentido... Sí, te acelera para. te acelera hacia abajo. en la velocidad absoluta. Pero fíjate que lo bajó. Claro. Eso es a lo que yo me estaba refiriendo, pero sí. Le hizo como que le quebró la trayectoria. Que Hacia le abajo, sí. modificó la órbita. Sí. Parecida. Sí, puede ser. A ver, yo me fijé en 2 fuentes. Una fuente decía 1 en la Tierra, 1 en Venus, por eso me quedó así mal. Tercero y cuarto en la Tierra. Otra fuente decía primero en la Tierra, segundo en la Tierra, tercero en Venus, cuarto, quinto en la Tierra. Le confié más a esa porque era de la ESA. La otra era de NASA. Dije, bueno, vale, la versión de la ESA tendría que tener los datos correctos. En ninguna de las dos mencionaba un flyby en Marte. Habría que buscarlo. Pero sí, tiene toda la pinta de que cambia la trayectoria. Bueno, siguiente, igualmente esta es una misión que todavía está en marcha, fíjense, 2034, se acaba de lanzar, va a tardar más o menos unos 10 años en llegar. Propulsión de vuelta, bipropelente hipergónico, en este caso hidracina más una mezcla de óxidos de nitrógeno. No encontré qué mezcla, si es tetraóxido o no.
tiene 3.650 kilogramos de propelente, así que no se preocupen si a ustedes les da un montón, porque es un montón, 3.600 kilogramos. El satélite en sí pesa 2.000, o sea, tiene más propelente que el satélite. Y las órbitas planificadas, fíjense la maraña de órbitas que es esto, va a hacer visitas a Calisto, Ganímede y Europa. Europa, estas tres son las tres órbitas, las tres lunas de Júpiter más grandes. Creo que acá falta Io, si no me equivoco. Io. Sí. Pero bueno, fíjense, les voy a mostrar, además del embrollo este de las órbitas, también allá vemos la órbita en Ganímede. Y fíjense que se circulariza, explora un poquito Ganímede y después se vuelve a ir. Creo que ahora lo voy a volver a sacar. Ah, no, bueno, se frena antes. Se vuelve a ir y va haciendo la transferencia entre una luna y otra. Así que bueno, por eso es tanto lío de órbitas acá. Es una misión bastante particular y estaba leyendo el informe de la revisión que se hizo de la misión en su momento cuando se aceptó y decía es una misión de bajo riesgo en todo sentido. O sea, miren lo que saben para que pueda ser de bajo riesgo. Así que bueno, esa fue la última que tengo para mostrarles. Voyager ya lo vamos a ver, por eso no lo quise poner acá. Voyager, voy a hablar largo y tendido cuando veamos las trayectorias interplanetarias con asistencia gravitatoria. Y también yo voy mencionando otras misiones a medida que vayamos avanzando, así que no quería sobrecargar de misiones en general. Pero sí quería mostrarles ahí un poco de cómo se ven las misiones interplanetarias reales y bueno, que lo nuestro es una primera aproximación. Sí, bueno, ¿alguna pregunta ya sea de acá? Sí. Una pregunta, los playboys por la Tierra, ¿qué distancia son más o menos? ¿Cómo? ¿A qué distancia? Sí. Depende, pero por ejemplo, ahora JUICE va a ser 1 a 180.000 kilómetros, bastante lejos, un poco más cerca que la Luna. La Luna está a 400.000, pero 180.000 kilómetros. Otro a algo así como 20.000 kilómetros, bastante cerca. 20.000 kilómetros son los satélites GPS. 20.000 kilómetros y los otros dos también muy cercanos, así más o menos. 30, 40. Si pregunta iba que si era muy cerca, tenía en cuenta basura espacial la clase pasada. Perdón, ¿cómo lo digo? Que si pasaba muy cerca se tenía en cuenta lo que vimos la clase pasada de basura espacial y Es una muy buena pregunta. La verdad es que supongo que lo tienen que tener en cuenta. No sé cómo lo hacen. Yo lo que me imagino, como vamos a suponer, yo acá tengo la eclíptica. Yo vengo por acá, ¿no? Yo vengo por la eclíptica. Y cuando yo llego a la Tierra, el ecuador está acá. Entonces, este es el cinturón geoestacionario donde más cantidad vas a tener. Si vos le pasas a 20.000 kilómetros en vez de 35.000 kilómetros, que es el radio geoestacionario, te estás pasando por adentro hacia el anillo, básicamente. Entonces, te evitas tener problemas en la zona más congestionada de la zona terrestre. Es básicamente ahí o por fuera. Una de dos, o más cerca o más lejos. Porque si vos querés pasar cerca de 35.000, ahí sí vas a tener un problema. Sí, no sé si me explico. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me quedo algo dando vueltas. Siempre que hacemos un flyby con la Tierra, Sí. después del lanzamiento nos aseguramos de quedar en una heliocéntrica y ahí de cruzarnos con la Tierra y hacer la asistencia. Exactamente. Lo que se suele hacer, vamos a ver si me sale, es hacer una órbita muy cercana a la Tierra, ligeramente elíptica, pero que se vuelva a cruzar después de algún tiempo. Si este es el Sol y esta es la Tierra, tu órbita va a quedar algo así. Bueno, vos salís desde, bueno, está súper exagerado, vos salís desde acá, supongamos, porque la Tierra le va a ser un puntito en tu órbita. Salís desde acá y vas a tener una órbita ligeramente elíptica, más cerca, más lejos, eso depende del signo de la misión. Y en algún momento te vas a encontrar de vuelta, lo más probable es que ligeramente fuera de acá va a estar la Tierra, ponele. Y dependiendo si vos querés frenar o acelerar, es que vas a pasar por delante o por detrás de la Tierra.
Ya lo vamos a ver eso. En la próxima clase, no, la siguiente. Entonces, vas a usar la velocidad de la Tierra para modificar la tuya. Si querés ir a Venus, lo más probable... Por adelante. Sí, pasas por adelante y te va a tirar para adentro. Si querés, si no, pasas por atrás y te tiras afuera. Bueno, no me sale de acá. Claro, sí, sí. Pero bueno, básicamente te acelera. Ahí está, ya me acuerdo. Bueno, te pasas por atrás y te acelera así. Ahora sí. O sea, vos seguís en una trayectoria suave, pero sí. Por atrás. Sí, o sea, lo que pasa es que acá está la Tierra, vamos a hacerlo. Igualmente ya la vamos a ver, no se preocupen, pero bueno. Si vos tenés la Tierra, vos le vas a querer pasar por delante si querés frenar o por detrás si querés acelerar. Bueno, Profe, ¿no se va para el otro lado? ¿cómo? En el caso de frenada. De acelerar, perdón. No, porque... Espera, ¿cómo? No entiendo. O sea, redondea por el otro lado, por la curvatura de la Tierra. ¿Vos decís redondear por acá? No, me refiero a que haga como para arriba. Ah, bueno, eso depende un poco del ángulo que le tires y todo eso. Eso depende mucho, ¿no? Depende mucho de cómo vengas. Acá es todas líneas. Sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, la clase que viene, ya arrancamos con trayectorias interplanetarias. Vamos a empezar con lo más básico, es decir, vamos a empezar a ver velocidades de éxito hiperbólico, trayectorias hiperbólicas, que por ahora no las habíamos tocado, trayectorias con excentricidad mayor a 1, técnica de patch conics, y creo que hasta ahí vamos a llegar a la clase que viene. Y la próxima, sí empezamos a ver otras técnicas, como problema de Lambert y asistencia gravitatoria. Seguramente la clase que viene arranquemos muy brevemente, no más de media horita, con un repaso de lo que vimos en... Esto es como una especie de paréntesis en el medio. Con lo que vimos en sistemas espaciales, para todo lo que es el opcional del trabajo, que es con paneles solares. Pero por ahí lo vamos a hacer la clase que viene. Y también me gustaría, antes de arrancar con trayectorias interplanetarias, hacer un ratito para ver si tienen alguna duda del trabajo en sí antes de arrancar con el nuevo módulo. Total, es un módulo que podemos ir manejándolo, digamos. No hace falta que arranquemos de lleno. Bueno, cualquier consulta que tengan, sí. ¿Por dónde se entrega? ¿Por mail? Bien, es una muy buena pregunta. Todavía no me decido. En principio por mail. En principio por mail, a mi mail está en la página de la cátedra. Pero estoy viendo si, como les decía al principio de la cursada, si no seteo un Google Classroom para que lo puedan subir por ahí, o un Google Forms. Porque como son bastantes este año, ya el año pasado se fue como complicando tener un traqueo de todo lo que me van entregando, por ahí es más fácil hacerlo por ahí. Así que no más tardar, principios de la semana que viene les confirmo cuál es la forma. Si alguien lo quiere enviar por X motivo antes de tiempo y lo quiere enviar este fin de semana, me lo mandan el mail, no hay ningún problema. Pero si no, a más tardar la semana que viene, principio de la semana, les mando un mail diciendo cómo se entrega. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, igual queda un poquito de tiempo. Si quieren hacer alguna consulta del trabajo, estoy por acá. Yo te quiero mostrar lo que... Sí.